Bueno, estamos con Francisco Carrao. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la visita, un gusto. Por recibirnos. Aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en Cerro Chapéu, que es una región en Rivera, en la Cuchilla Santana, límite con Brasil. Ustedes vieron que es muy pintoresco el camino, porque es el camino de la línea divisoria donde entraron. Y bueno, los marcos marcan Brasil-Uruguay, Brasil-Uruguay. Esta región nace en los años 73 al 76, experimentalmente, cuando mi padre desarrolla un trabajo con una empresa de California, buscando regiones en el sur de Brasil. Como de las 3 regiones brasileras que se plantaron viñas, todas acá cerca de la zona de lo que llaman los brasileños campaña, ¿no? Campaña. Los viñedos de Santana de Livramento, que era ese cerro que yo les mostraba a distancia de Cerro Palomas, fueron los que se consideraron por los californianos y por nuestro padre los mejores como para esos 3 años de plantación experimental que hubo. Y entonces ahí cuando se concreta eso en el 76, ellos deciden plantar, y de hecho plantan en ese momento como 200 hectáreas de viña, y hoy tienen 400 hectáreas de viña, ese viñedo que pasó a ser uno de los viñedos más importantes de Brasil, ¿no? Que hoy es de la empresa Miolo, Miolo Randon, ¿no? Una sociedad, el de los camiones. Sí. Y entonces esa continuación de ese viñedo, después que los californianos cerraron y lo compró un grupo muy grande que es Pernod Ricard, pasó a Miolo Randon y han mejorado mucho ellos los vinos y eso, porque la región es espectacular, pero estos de Pernod Ricard hacían vinos más para el mercado brasilero, endulzados. Ahora toda esta región está cambiando mucho. Hay más de 30 viñedos brasileños del lado de Brasil y apenas somos 2 viñedos del lado uruguayo. Entonces es una región todavía con poca representación uruguaya, pero bueno, el origen es que ustedes vieron viñedos que son plantados aquí en este predio, que cuando se concreta el lugar en Brasil, mi padre dice vamos a buscar un lado del Brasil, del lado de Uruguay, un campo, y consiguen este lugar que estamos 100 metros arriba de los viñedos de Almadén. Quiere decir que porque estamos sobre la Cuchilla Santana. Entonces la altitud es muy interesante, solo esos 100 metros te dan 1 grado menos de temperatura. Cuando hay 30 grados allá, hay 29 acá, por ejemplo. Y entonces ese del viñedo uruguayo fue el comienzo, en el año 76, y ustedes vieron viñedos ya que tienen 40 y pico de años. La región está este año, 2023, cumple los primeros 50 años de historia. Era una región ganadera y de ovejas, era lo que había acá. Y en Rivera, sandías, tabaco y citrus. Hubo en una época que había citrus. Pero digamos que es una zona principalmente ganadera. Y pasó a ser vitícola luego de todos estos años, como que ya ahora sí tenemos claro que es una región de los mejores vinos, un poco, principalmente variedades como Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Taná. Esa historia, esos 50 años de historia, porque en Uruguay es difícil encontrar viñedos con esa historia. Uh-huh. Se ha perdido mucho patrimonio genético por las condiciones climáticas, por tal vez falta de conservación, etcétera, o decisiones. Uh-huh. Pero ¿qué le dan? Eso, tener un viñedo que plantas que de repente están hace 40 años o estar hace 40 años en el mismo lugar. ¿Qué le brinda a la familia? ¿Qué le brinda como productor, como enólogo, como persona inquieta del vino? ¿Qué diferencia te da ese tiempo instalado acá? Y el saber de tu padre, que imagino también te lo fue trasladando. El tipo de suelo fue lo que se marcó fundamentalmente acá, que es de arenoso, pobre y rico en hierro, por eso es un poco rojizo, ¿no? Las tierras coloradas de Rivera, y muy profundo. Acá hemos hecho estudios de hasta 5 metros de profundidad, y las raíces de las plantas llegan a esos 5 metros de profundidad. Quiere decir que
las raíces respiran bien porque tiene muy buen drenaje, nunca sufren un exceso de agua, pero por otro lado en años de seca, al ir tantos metros abajo la arena siempre mantiene humedad. Entonces la planta va a tener la humedad justa y no el exceso de humedad que puede quitarle respiración a las raíces. De tal manera que te permite tener viñedos, como diríamos, de muchos años. Algunos viticultores del sur dicen, no, ya este viñedo tiene como 50 años, lo voy a arrancar porque ya no está produciendo. Es porque en los suelos arcillosos de Canelones, Montevideo, hay zonas que son muy difíciles que la planta pueda vivir más de 50 años porque se empiezan lentamente A pudrir las raíces. asfixiar, digamos. Claro. Y entonces la calidad empieza a bajar. Estos viñedos de 50 años es al revés, los renovás las podas y la planta está muy cómoda porque siempre tiene acceso a la humedad justa o al ambiente seco justo, ¿no? Entonces eso es un poco la experiencia que hemos tenido y con esos años además no llegamos a esa posición de que hay que arrancar porque ya produce poco. O sea, producen moderadamente, los viñedos acá son viñas que producen entre 5 y 10.000 kilos por hectárea y hay viñas en el sur que quieren producir 20, entonces ya ese es otro objetivo, digamos, un objetivo más de cantidad que de calidad. Eso quería saber si tenía que ver con los años de estar en el lugar. Hoy estuvimos paseando por los viñedos y vimos distintos sistemas de conducción para distintas variedades. Aparte la variedad tiene que ver con el lugar, decir, bueno, en este lugar esta variedad va con esta conducción o va con otra. Cuando hablamos de conducciones, algunas plantas que están en pérgola, que es como un techito para los que nos estén viendo. Claro. Después hay alguna espaldera también. Sí, mayormente es espaldera lo que tenemos acá, una espaldera alta. Y después tenemos algunos ensayos con pérgola, que son variedades que resisten. Acá es una zona ventosa, entonces la planta en ese formato de pérgola puede sufrir un viento, pero por otro lado tiene una capacidad de hoja con sol, con luz, mayor que la espaldera vertical, digamos, y por eso están haciendo unos ensayos de ese tipo. Otra función que cumpliría ese sistema de pérgola, que no es lira. Ustedes han visto, esto es una lira, la pérgola es esto, mucho más abierta, entonces no se acumula la hoja sobre hoja como la lira. La lira se arma acá un matete que es muy difícil de deshojar. Y ustedes saben que la planta lo que quiere es luz, no quiere tener hoja sobre hoja, hoja sobre hoja. Y por otro lado, la pérgola alta sí nos permite un trabajo que estamos haciendo de investigación, que es la eliminación total de herbicidas químicos por ovejas. Entonces ahí cercamos con un alambrado eléctrico ese cuadro y podemos tener solo 4 o 5 ovejas en ese cuadro y te mantiene totalmente limpio el cuadro. Ahora vamos a tener la segunda pérgola terminada, entonces vamos a empezar a hacer ensayos un poco de ese tipo. Y las ovejas en realidad que están hasta septiembre, cuando empieza a brotar, ahí sacamos las ovejas, pero durante los 6 meses que estuvieron, ellas dejaron todo limpito y reciclado. Reciclan y al mismo tiempo abonan en suelos que son muy pobres de materia orgánica, que también es una cosa que se buscó. El exceso de nutrición en las plantas de vid no las hace producir calidad. Claro. Tiene que perder nutrición para ella mejorar su calidad. El fenómeno ese que les decía, atraer más a los pájaros, ¿no? Y cómo atraemos con aroma y con sabor y con color. Con color. Y eso es lo mismo que nos atrae a nosotros. Entonces queremos vinos que tengan mucha intensidad, entonces tienen que ser plantados en regiones que no sean muy fértiles. Si plantáramos lechuga, tomates, cosas de esas, buscaríamos suelos más fértiles. Para la uva hay que buscar suelos que sean pobres, ¿no? En general. Eso es un poco el lugar por qué se eligió y las condiciones que tiene. Y tenemos 50 años de medidas ahora, pero vamos a tener, yo creo que 50 años más, porque lo hemos visto en Cabernet Sauvignon, que se renueva
Si ustedes se fijaron, hay unos troncos de Cabernet así que Sí. tienen 50 años y las varas de arriba producen perfectamente porque se han renovado, digamos, y entonces la madera está muy limpia, muy sana. Tenemos hay periodos que tenemos 20% menos humedad que en el sur del Uruguay. Todo eso favorece mejor conservación de los hongos, menos intensidad de lo que nosotros llamamos, podemos trabajar con mínima intervención, ¿no? Que es un poco el fenómeno que hoy tratamos de hacerlo desde el viñedo hasta la bodega. Buscar variedades que se adapten a esta región, que no precisen demanda de productos químicos, y entonces usamos todos productos más orgánicos, y eso se puede hacer cuando empezás a entender un poco la región. No somos de los románticos de que decimos esto va a crecer solo, no existe. Si no conoces el lugar, no hay manera de... Eso tenés que conocer el lugar, y trabajar con mínima intervención significa conocer mucho más de lo que el que trabaja con químicos y productos que se cubren para que esté todo bien. Nosotros ahí precisas más atención, ¿no? Para poder trabajar en mínima intervención. Yendo a eso también, hay mucha investigación muy interesante en esta bodega, y particularmente tuya, con el tema de las levaduras. Claro. Y levaduras que vienen de acá, en gran parte. Sí, ¿Qué le aporta eso? ¿Qué han descubierto? ¿Cómo llegaron a ese trabajo y a esa idea también? En realidad nosotros trabajábamos mucho con levaduras Saccharomyces nativas desde los años 80, porque éramos microbiólogos y porque nos gustaba la biología y las levaduras nativas, y eso lo empezamos a hacer en la bodega mismo, ¿no? Cuando yo entro en la Facultad de Química, que es 10 años después, en el 94, 95, se fortalece mucho los conceptos nuestros. En la empresa privada es muy difícil estar concentrado en lo que es aislamientos continuos y investigación. A veces el día a día te va absorbiendo. El haber ingresado en la universidad nos permitió empezar a armar un grupo. Algunos se encargaban de identificar levaduras, otros se encargaban de... Y ahí entonces nos metimos con las no Saccharomyces. Las Saccharomyces cerevisiae es mucho más fácil trabajar que las no Saccharomyces. Y para trabajar en no Saccharomyces hay que tener muy buen laboratorio, digamos. Por ejemplo, una no Saccharomyces vos la aislás, la guardás en la heladera en un medio de cultivo, y capaz que en el mes la perdiste, porque está mal conservada, porque se muere, son muy sensibles. Saccharomyces cerevisiae las guardábamos nosotros en la heladera por un año, hasta la vendimia siguiente, y hacíamos vinos con la vendimia siguiente con esas levaduras que habíamos elegido, ¿no? Por sus aromas, por sus sabores. Y el objetivo de eso es un principio que queda muy obvio, que es, si todos usamos la misma levadura para hacer nuestros vinos, los vinos se van a parecer más. Más o menos un vino tiene 50 veces más aroma que el jugo de la uva, ¿no? Y el jugo de la uva entonces va a aportar un porcentaje de lo que es la variedad, la región y el terroir. Pero la levadura va a ser otro aporte de un otro 40-50% más de lo que son aromas típicos de esa levadura. Si fermentamos el Malbec argentino con las mismas levaduras que fermentan en Uruguay, el Taná, estamos haciendo más parecido el Malbec al Taná, que hoy en día lo que queremos es al revés, diferenciarnos, ¿no? Eso es un poco el objetivo principal. Esto es parte de la diferenciación, ¿no? Claro. Buscar más efecto del terroir. Las levaduras hoy son consideradas parte del terroir. Es como el tipo de suelo, el clima, porque las levaduras varían con ese clima, con ese suelo. Van a vivir levaduras diferentes acá que a 60 kilómetros. La fauna y la flora impacta también en la levadura, ¿no? Claro. Y la fauna y la flora puede llevar una levadura de acá. Por ejemplo, en las aves está estudiado que más de 50-60 kilómetros no llevan las levaduras. Pero de repente, entonces ahí vos decís, a 60 kilómetros acá a la redonda no puede estar la misma levadura que está acá. Pero si vamos al fondo del asunto, es exactamente lo mismo que el terroir. O sea, la altitud, cómo están enfocados los viñedos acá, el suelo, el viento, el régimen de lluvias, todo eso varía y te da algo autóctono en esta región. Singularidad.
representar el que va a lugar ser también. diferente que Tacuarembó, que Durazno, que Florida. Y entonces es parte de lo que fuimos aprendiendo, digamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, hay levaduras que sin duda, como el acuerdo que hicimos ahora con una empresa europea, que van a hacer aportes que ahí no es tecnología, biotecnología, digamos, que van a hacer determinados aromas en algunas variedades que requieren una levadura compleja. Y ese es el fenómeno un poco que lanzaron ahora en Europa, una levadura que desarrollamos nosotros en Facultad de Química, ¿no? Que la seleccionamos para hacer taná, de hecho estamos haciendo en algunas bodegas taná con esa levadura, pero que anda muy interesante para vinos blancos de regiones que son muy neutras, ¿no? Vinos muy neutros, como los bases espumosos del cava, del prosecco, del champagne francés, que son uvas menos maduras. Con más acidez. Todo eso va a enriquecer ese tipo de vino, ¿no? Por eso ahí hay varios que ya están haciendo vinos ya comerciales. El primer vendimia 2022, ¿no? En Europa. En esto de convivir con el lugar y adaptarse al lugar, hablábamos fuera de este encuentro de un montón de cosas que tienen que tener cuidado acá y que se están cuidando y las cuidan mucho. Están arriba del acuífero guaraní. Claro. Que eso es bien importante, el cuidado que se tiene con las aguas residuales y todo eso, el manejo de eso, hay un cuidado. Y también nos comentabas que aprovechan el orujo, que no se hace en todos lados y muchas veces el orujo va a parar como es un residuo más. El orujo de la uva, lo que es el desperdicio de la uva después que fermenta. Sí, o a veces el orujo, por ejemplo, se tira a los viñedos, pero sin fermentar. Y eso es una fuente de contaminaciones no buenas. La diferencia de fermentar es que es una fermentación muy de alta temperatura, ¿no? Cuando haces un compostaje con orujo, llega a 70 grados de temperatura, entonces vos como que esterilizás ese producto y lo enriqueces de una flora que nunca va a producir, yo qué sé, malos aromas o defectos, porque en realidad trabaja a 70 grados. Cuando la metes en un vino, si fertilizáramos un viñedo, por ejemplo, y esa flora del compost entrara al vino, nunca va a crecer porque ella crece a 70 grados. Ahora, cuando vos tirás orujos frescos así, nosotros damos los dulces, los orujos que no son fermentados, digamos, principalmente uvas blancas y rosadas, los animales las comen, ¿no? La oveja y el ganado. Entonces eso va a ser reciclado. Y por otro lado, el compostaje tiene muchas semillas, muchos nutrientes que son esenciales en un suelo arenoso como este, ¿no? Entonces enriquecemos con ese tipo de... Todas las plantaciones nuevas que hacemos llevan un par de kilos de compostaje hecho acá y todo eso te asegura ya una sanidad de la planta. Por ejemplo, las hormigas la van a atacar menos, para decir algo así extremo, ¿no? Pero los hongos también. La cuestión ahí es que vos tenés una flora antifúngica muy fuerte, que son bacterias que trabajan a 70 grados, ¿no? Y eso lo aprendimos mucho porque trabajamos en compostaje hace muchos años. Y ese es un ejemplo. Lo otro, que las ovejas coman la pastura y limpien todo abajo de las plantas en el invierno, te asegura que todo eso se recicla a abono orgánico también de la oveja, ¿no? El ganado no lo podemos trabajar adentro de los viñedos, normalmente, a no ser que sean terneros muy pequeños, porque te rompen postes, todo Son eso. muy torpes. y perderías materiales, pero no. Entonces el asunto ahí es eso, que es un poco aprovechar cada aspecto que vos veas, cómo se puede optimizar mejor, digamos, ¿no? Otro punto de innovación que Las tiene... aguas en esta región, que son del acuífero guaraní, es la reserva de agua dulce más importante de América, Norteamérica y Sudamérica. Y hay un proyecto Brasil-Uruguay que tiene de biodiversidad y conservación de esas aguas en lo que significa el reciclamiento de residuos y todo eso. Entonces hay mucha responsabilidad ya puesta en eso y se está haciendo un trabajo muy bueno con la universidad de acá, con el grupo de la Intendencia de Rivera y los brasileños
para prever de que no vayan a contaminar ese acuífero que es espectacular, ¿no? Que es el agua que están tomando acá. Es espectacular, damos fe de que es espectacular. Otro aspecto de innovación que tiene esta bodega y Cerro Yapeu, los vinos de Cerro Yapeu es la bodega. Fue la primera, o una de las primeras en América que trabaja con gravedad. Sí. Totalmente por gravedad, no sé si el 100% del proceso, pero en una buena parte. Buena parte, 100% del proceso cuando hay orujos, cáscaras y semillas, porque ahí vos no bombeás nunca cáscara y semilla. El bombeo de los mostos, por ejemplo, cuando hay cáscaras y semillas, pueden apretar la semilla, extraer determinados compuestos que son más astringentes o más verdes, de la cáscara también. Entonces, eso es un poco lo principal. El resto del proceso, ya cuando no hay orujo, claro, cuando llenas barricas y volvés a hacer un corte de barricas, lo armonizamos, por ejemplo, 90 días a baja temperatura, y ahí embotellás sin filtrar. El trabajo por ejemplo, no filtrar exige entender la estabilidad de un vino, cómo se logra, ¿no? Y eso a veces no lo puedes sacar apurado, hay que tener determinados periodos de paciencia, que significa que la estabilidad microbiológica se logra natural, y ahí logras hacer vinos menos manipulados. Menor manipulación de uvas y vinos, perdés menos aromas. Esa es la base de todo este proceso, y por eso la gravedad, evitar bombeos, evitar filtraciones, evitar manipulaciones innecesarias son clave. Y eso se aprendió en esta bodega. En el 97, cuando se hizo esa construcción, fue la primera en Sudamérica. La segunda que se hace en Sudamérica fue entre Argentina y Chile, ahí se disputaron, pero fue 2001, 2002. Y fueron hechas con mucha mecanización, como existe en Francia, Châteauneuf-du-Pape. Tiene algunas regiones que muelen arriba de los tanques las uvas, pero con ascensores, máquinas que van como un carril. Esto se hizo muy simplificado. Accedes a cada tanque por el costado del cerro, y eso te permite... Optimizamos para una bodega de 40, 50 hectáreas el proceso. Si quisieras hacer más tamaño, yo considero que los enólogos tienen la capacidad para hacer muy buenos vinos de 50 hectáreas. Puede haber bodegas gigantes que de repente tienen que tener 10 enólogos para hacer cada uno su vino en 50 hectáreas. Más de eso empezás a perder los piolines del control. Y entonces, que yo no creo tampoco en los enólogos magos y autores y no sé qué, creo en el equipo de trabajo que tenés que tener. Porque vos no podés estar en todos lados, y esto no es que estás pintando un cuadro, hay muchos detalles que no los puede hacer una sola persona. Sí, incluso la viña. Hoy veíamos cortar y la gente que estaba era gente que conocía, que cortaba con ciertos cuidados. Todo eso y ahí ya empieza el partido. Llevó años, digamos. O sea, entrenar gente que de repente cosechaba sandía, ahora cosechan uva. Entonces tienen que aprender a mover la sandía, es muy diferente que mover una uva. Entonces todos esos procesos es el parte del equipo de trabajo que se entrena, y se genera una cultura como existe en muchas regiones del mundo. Las personas como parte del terroir. El enólogo, o el otro enólogo que hoy conocimos que trabaja con ustedes aquí, hace muchos años que está también. Claro, Dani Mayo, y después tenemos una enóloga que va a ser un poco la que va a reforzar el área de embotellado, porque tenemos requerimientos analíticos, controles de embotellado. Al embotellar todos los vinos ahora acá, hasta el año pasado embotellábamos el 50% de los vinos, ahora se va a embotellar todo acá este año. Entonces todo eso genera que hay que estar más atentos a los detalles, ¿no? Porque un vino mal embotellado te estropea todo lo que hiciste antes, ¿no? ¿Y cómo es para vos, una persona muy conocida en el medio, muy respetada, eso, brindar esos espacios donde tenés que estar arriba de los violines, pero a su vez tenés que ceder alguna parte del trabajo para que decir, claro, tengo que delegar acá?
Sí, sí, yo hoy en realidad estoy disfrutando de esto porque el equipo fue armado, lleva más o menos unos 12, 15 años trabajando el mismo equipo de trabajo en bodega y viñedos y tenemos gente que aprendió un montón. Tenemos muchos intercambios con australianos, californianos, europeos de Italia, de Francia, con los cuales siempre aprendemos. Y todos los años recibimos enólogos, como les contaba, tenemos acuerdos con España, con Italia y con Estados Unidos, que vienen en la vendimia de tiempo contrario a ellos en febrero. Y todos esos intercambios enriquecen y se van formando aprendizajes que nunca terminás de aprender. El tema del vino tiene tantos detallecitos que uno aprende de experiencias que han habido en otros lados. Nos pedían un vino naranja y justo uno de los enólogos que vino el año pasado, italiano, su tesis de trabajo de fin de carrera de enólogo se había recibido haciendo un vino naranja. Entonces dijimos, este chico sabe hacer vino naranja, vamos a discutir con él, hacemos así, hacemos así. Y todo eso es muy divertido. Esa simbiosis se enriquece y es divertido. Es muy bueno y ahí nos gustó. Y llegamos a un producto que tiene éxito porque nos están pidiendo más y no hay más. Hasta esta vendimia. Pero bueno, ese tipo de detalles tenemos siempre bastante cabeza abierta como para aprender de qué cosas que hay que hacer y cambios. Con una mirada hacia el pasado, que aparte son una bodega que tiene mucho registro de lo que han ido haciendo en el tiempo, acá en el cerro, en todas sus experiencias. Y una mirada para adelante, hacia dónde están yendo, cómo definirías los vinos de Cerro Chapeu, cuál es la característica, qué los diferencia, aparte de lo que me comentabas del terroir, o a dónde quieren ir, mirando lo que se hacía en el pasado, que también es muy rico, tiene un patrimonio de muchos años de registro de lo que han ido trabajando. Sí. Y para adelante, bueno, ¿dónde está el norte, dónde está la perspectiva? Y el norte está en tratar de seguir destacando las características de esta región. No es trasplantar ideas que vengan del exterior y simplemente, pero sí estar atentos que el mercado hoy hay mucha gente que quiere probar diversidad de productos, diversidad de ideas. Entonces nuestra estrategia desde hace 6 años, 7 años fue enfocarse a la naturaleza, enfocarse a darle importancia a la flora y a la fauna de la región. Si se fijan, las etiquetas nuestras se fueron orientando hacia ahí, más que a la tradición. La tradición familiar la respetamos muchísimo y aprendimos muchísimo de lo que se iba aprendiendo generación a generación, pero también hay que ir poniendo un poquito de condimento que viene ligado a esos procesos que hablábamos hoy, ¿no? Cómo conservar y cómo innovar en gustos, aromas, sabores, estando abiertos a hacer cosas raras, diferentes, pero que exigen meterse, estudiarlo el tema, no improvisar y que todo tiene explicaciones científicas muy fundamentadas, entonces se van haciendo, pero el enfoque fue de una empresa muy clásica y tradicional, enfocarnos hacia todo el potencial que tiene esta región como de originalidad propia, autóctona. Se ve representado en las nuevas líneas, la línea folclore que está muy fresca, con alcoholes bajos, muy aromática. Sí. Y también con el tema de las variedades. No sé si que se puede adelantar y que no me quiero meter en esos líos, pero también... Lo que podemos adelantar es que tenemos el primer Manseng Noir plantado acá, que es la variedad del Taná, hermana del Taná. O sea, o es hermana, o es hija, o es padre. Pero el Manseng Noir es una variedad espectacular, que por lo que vimos ya tiene plantada en el 2019. Fuera del País Vasco francés no existe ningún Manseng Noir en el mundo. Y eso se logró gracias a un vivero que nos dio, después de muchos años de persistencia, nos consiguió hacer plantas
Ahora viene, el año que viene nos viene la otra media hectárea. Se plantó media hectárea, ahora se planta la segunda media hectárea. Y el primer vino se embotelló y estamos muy contentos porque ya se lanzaría como un vino para darles una idea, 2 grados menos de alcohol que el Taná. Y vos lo mirás y es el mismo color, una estructura de boca muy redonda, agradable. Entonces, si quisieras hacer eso con un Taná, quedarían las uvas verdes y taninos astringentes. Es una alternativa espectacular al Taná y además aparentemente está muy bien adaptada. Al ser hermana, el Taná es la variedad indudablemente más consistente que tenemos en Uruguay, por eso se divulgó tanto. Los viticultores que quieren producir mucha cantidad pueden, los que quieren producir mucha calidad pueden, y ella le gusta el clima nuestro, que es muy errático, a veces seco, a veces lluvioso, se adaptó a eso. Cuando se han plantado, yo qué sé, Malbec o mismo Cabernet Sauvignon en el sur, no tiene esa consistencia año a año que tiene un Taná. De ahí entonces que nuestra estrategia fue aquí en Cerro Chapeu plantar todas variedades parientas, ¿no? Ahí surge el proyecto de Petit Manseng, el Harina Arnoa, que es un cruzamiento Cabernet-Taná, es una variedad espectacular para este suelo. Entonces estamos buscando parientes del Taná, porque indudablemente el conocimiento que se heredó de 150 años de estar plantado acá, y con viñedos que había muchos viñedos antiguos que algunos se fueron arrancando por no saberlo manejar bien, piensan, ya se puso viejo. Pero en ese sentido la estrategia fue primero el Harina Arnoa, segundo el Petit Manseng y ahora el Manseng Noir. El Petit Manseng es un primo, para ponerlo más gráficamente, el Manseng Noir es hermano. Así que es un proyecto muy lindo que lo estamos haciendo con Facultad de Química y la ANI en un proyecto empresarial, ¿no? O sea pero que la parte más fina analítica se está haciendo en Facultad de Química. Y bueno, hicimos el primer año, ahora nos falta 2 años más de proyecto y 3 vendimias, ¿no? O sea, tenemos una vendimia que por ahora para mí es excelente, vamos a ver esta que da. Y después tendríamos una tercera vendimia y ahí terminaría el proyecto con un producto final, ¿no? Producto. Con el perfil ya definido de para dónde va a ser. Diseño, todo, dónde se ubica, en qué estilos de vino lo vamos a poner. Pero vas a tomar un vino de menos grado alcohólico con un perfil sensorial muy, muy maduro, que es el desafío hoy, ¿no? Cómo hacer uvas pero que no sean verdes, porque si no, o sea, yo me acuerdo que en un congreso me preguntaban, pero si se puede cosechar antes y el grado alcohólico baja, obvio, ¿no? Pero los taninos no maduraron, los aromas no maduraron, entonces vos tenés un vino más pobre. Más pobre. Y con una acidez capaz que y menos... con una acidez exagerada. Exagerada. Francisco, para ir redondeando, ¿por qué... ¿Qué pasó con el vino? ¿Por qué te metiste en el vino? ¿Qué te llamó la atención aparte de lo familiar? Porque podías haber dicho, no papá, capaz que agarrá por otro lado, capaz que no se podía, no sé cómo era. En realidad yo creo que porque uno una vez un grupo de alemanes que trabaja mucho en educación me enseñó por qué probablemente uno tuvo ganas de meterse en algo. Y es más o menos que cuando sos niño, está estudiado de segundo de primaria a sexto de primaria, vos generás la afectividad por alguna profesión. Si vivís en una bodega, yo qué sé, estás recorriendo la vendimia, sentís el aroma de las uvas y cuando sos pequeño, que lo vivo ahora, lo viví con mis hijos, que venían acá a las vendimias desde el 97, desde que hicimos la bodega acá. La primera vendimia fue en 98, ellos venían con 10 años, 8 años, depende de cuál era y mis sobrinos también, y todos adoran este lugar. Y lo adoran porque vivían esa vendimia, iban a ayudar a cortar uva, veían todo eso, lo que uno trabajaba. Y yo creo que eso se genera ahí.
Después la universidad, después el trabajo, el tipo de trabajo, eso se verá. Pero sin hacer, empujar a a nadie a que se dedique a tal o cual cosa, creo que eso te genera una cierta afinidad. En la familia tenemos gente que de repente ha trabajado en empresas de nada que ver, como nos pasó con los actuales 2 directores de esta empresa. Una, Pía Carraue, es diseñadora textil y trabajó 10 años en empresas textiles. Y el otro director, que es Piero, hijo de mi hermana Gabriela, Piero Basile, es brasileño y economista y trabajaba en una empresa de hierro por también 10 años, y después en una empresa de plásticos brasileña, y llegó un día que dijo: me voy, quiero ayudar a hacer vino. Y entonces aplicaron a las vacantes que se formaron de la generación esta, ¿no? Y en realidad nadie le dijo: che, dedíquense a esto, lo que sé. Se empieza a generar una atracción porque reviven la niñez, ¿no? Esos aromas, es como cuando hacemos degustaciones, que le decimos: pero ¿cómo describimos? No sé qué. Bueno, vos te acordás cuando cocinabas con tu abuelo, con tu abuela, con tu madre, no sé qué, cortabas las verduras, los olores, los aromas. La memoria afectiva. El campo que vos ibas, el aroma de esos árboles que ibas a ese campo, o que iban a juntar, yo qué sé, Marcela o hongos. Y yo me acuerdo de ir a juntar a los pinos hongos para comer. Yo también. Todos esos recuerdos, digo, te generan una afectividad, que te genera atracción por determinadas profesiones a veces. Y otras veces pasa eso, que te encantó hacer tal, yo qué sé, ingeniería de no sé qué, y de repente después de 10, 15 años, 20 años decís: che, me estoy perdiendo un montón de cosas, ¿no? Y ahí surgen esas vocaciones de volver de repente a esas raíces y todo eso. Pero indudablemente eso se vive porque tenés familias que lo dicen, abuelos y padres que se dedicaron a eso, y que entonces vos, ahí es donde viene lo que se transmite de generación en generación, y son esas tradiciones, esos aspectos que prestad atención cuando hacemos catas, ¿no? Cursos de cata. Lo primero que tienen que aprender cuando hacían sommelier: solo presten atención. Empezá a oler, y vos vas a una fiesta, no sé cuánto, y ves a la gente que todo el mundo toma directo, no huele, no mira el color, no sé qué. Bueno, primero prestar atención. Y cuando veías a tus padres que hacían eso y estaban probando vinos todo el rato y no sé qué, entonces empezás a prestar atención. Y yo creo que eso es un poco la base principal de por qué uno se fue dedicando a eso, ¿no? Y todavía te divierte, como nos decías hoy, aparecer Claro. ahí, estar en la vendimia, que capaz que es un momento estresante. Yo me imagino en la piel del productor, que la lluvia, que si llovió mucho, que si llovió poco, y que tengo que meter uva para la bodega, y que ese estrés te divierta es... Yo compadezco, creo que hay una profesión que tiene más estrés que nosotros, que los enólogos, porque nosotros estamos mirando el clima, el suelo, las lluvias, las heladas, ¿no? Todo eso, todo el año mirando, estamos acostumbrados a eso. Y hay que tener mucha paciencia en hacer vino, no es una cosa rápida. Pero yo creo que el estrés está más bravo en la parte de la cocina, ¿no? La cocina para mí, a mí me encanta la cocina, pero no agarraría a cocinar todas las noches o todos los mediodías para un restaurante. Ese estrés tiene que ser inmediato, ¿no? Están esperando el plato, están esto, lo otro. Yo quiero que esperen el vino 1 año, 2 años. Y hay menos paciencia en la servimos, cocina. Y decís cómo se disfruta este vino. ¿Y qué podemos cocinar para probar este vino, ¿no? Pero en ese ritmo que ahí los compadezco un poco a los chefs. Y tengo muchos chefs excelentes y capos que se han metido en esa profesión, y hay que ser Eso es otro un rubro desafío. que te tiene que gustar mucho. Yo lo digo por experiencia. Sí. Nada, Francisco, la verdad, un placer el lugar, un placer probar los vinos que están haciendo, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Siempre decimos, hasta que no visitaste este lugar no es lo mismo. A veces vamos a charlas en Montevideo y les mostrás algunas fotos. Hay expertos en fotos que lo van a mostrar muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que venir. Ahora que dijiste, vamos a aprovechar esto que trajiste acá,
vamos a meter un bonus track. ¿Se puede venir a visitar la bodega? ¿Se puede venir a visitar? Sí. ¿Hay tienda? ¿Hay un lugar donde comer? Se puede venir. Está, este año lanzamos el mirador de Cerro Chapeu, que lo vieron ustedes allá. Creo que no subieron al final el mirador. No subieron. Vamos a tener que subir antes que se vayan mañana. Ahí en los fines de semana al mediodía se está haciendo degustaciones y pueden quedarse a almorzar, pero todo con reservas, ¿no? O sea, no es que venís como si fuera algo así. Y ahí hay una tienda de vinos que en realidad está todo armado como para el que quiera comprarse algunos vinos raros. Del lado uruguayo puedes comprar cosechas antiguas, del lado brasileño es más complicado, pero si se convencen al personal que está ahí en la tienda, te consiguen cosechas. Cruzan a Uruguay, como se diría, informalmente y consiguen cosechas. Porque nosotros nos autoimportamos vino uruguayo a esa tienda. Claro. O sea que estamos presentes ahí formalmente con una empresa brasileña que es importadora y viticultora, ¿no? Tenemos claro. Viña al lado de Brasil también. Bueno, ustedes vieron que está el viñedo brasilero a 30 metros. Cruzar la calle. Cruzar una calle y entras en Brasil. Eso es muy particular también. No hay muchas regiones en el mundo que tengan solo 30 metros de distancia de país, ¿no? Pero bueno, esa es las posibilidades que hay en la web nuestra y todo eso se accede, y WhatsApp y todo eso se pueden en Instagram hacer reservas y visitar. Y bueno, poco a poco se va a ir volviendo a la normalidad después de esta pandemia, porque justo lanzamos esto al inicio de la pandemia, tuvimos que parar. Bueno, Francisco, muchísimas gracias, realmente ha sido un placer. Hemos disfrutado mucho y estamos disfrutando personalmente mucho de este momento y de esta charla, estamos aprendiendo un montón. Y bueno, ahora los vinos de Cerro Chapeu en Balbuena Wines van a poder encontrar las líneas de Cerro Chapeu. Y si Francisco nos permite, estamos con muchas ganas de tener alguna de esas cosechas y esas cosas que tiene ese museo, esa reserva que nos gusta mucho y que a partir de ahora en Balbuena Wines van a poder encontrar esas cosas raras, viejas, con historia. Viejas no, antiguas.